Ya. Listo. Bueno, buenas noches, doña Eugenia. Le habla a María Fernanda Mena Valenciano, mi persona, mis compañeras Alicia González y María José. Nosotras somos estudiantes del grupo de humanismo con el profesor Marcos Calderón. Nosotras queríamos saber un poco sobre el tema de la logoterapia. Ya que usted es experta en el tema, nos gustaría hacerle una serie de preguntas, como que tanto mis compañeros como yo, para empaparnos sobre este tema. No sé si le gustaría empezar con la entrevista, con las preguntas. Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por el contacto. Con muchísimo gusto voy a hablar de la logoterapia y de las actividades que desde el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl de Costa Rica nosotros estamos realizando. Entonces, adelante con las preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la logoterapia? Bueno, yo les voy a contar la logoterapia y vamos a ir viendo pues algunos detalles en una presentación que les voy a ir compartiendo. La logoterapia es una psicoterapia. Esta psicoterapia fue propuesta y creada por Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, neurólogo austríaco, quien empezó a desarrollar la teoría y la pudo experimentar y, bueno, durante varias décadas escribió una infinidad de libros centrados en este tipo de psicoterapia, ¿verdad? Que busca que la persona encuentre el sentido de vida y quiere también ver al ser humano en sus diferentes dimensiones, ¿verdad? Entonces, esta psicoterapia, como les decía, que se centra en el sentido de vida, se desarrolla a través de los valores personales y sociales, ¿verdad? Entonces, el sentido de vida implica que toda persona existe para algo o para alguien, ¿verdad? Y entonces, en tanto nosotros podamos realizarnos a través de las labores que hacemos, de todo lo que compartimos con las otras personas, también trascendemos a nuestra vida a través del servicio con las demás personas. Y esto se logra tomando en consideración las dimensiones de la persona que tienen que ver con tres dimensiones corporales, tres dimensiones del ser humano, que es el cuerpo, ¿verdad? Es la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión biológica, la mente, que ahí es donde vemos toda la parte psicológica, las emociones y demás, y la dimensión espiritual, ¿verdad? Que tiene que ver desde la psicoterapia, la logoterapia, tiene que ver con la parte existencialista, ¿verdad? Es una dimensión espiritual que no hace alusión a religiosidad, sino a esta trascendencia del ser humano. Exacto. Doña Eugenia, ¿cuáles son los antecedentes? Los antecedentes de la logoterapia. Bueno, la logoterapia en realidad tiene como antecedente inclusive el psicoanálisis, ¿verdad? Porque Viktor Frankl analiza, digamos, la posición de Freud y de hecho hace una fuerte crítica, digamos, a la posición de Freud con respecto al reduccionismo del ser humano, ¿verdad? Y entonces lo fundamenta, la psicoterapia basada en la logoterapia está fundamentada en tres supuestos filosóficos que tienen que ver con el sentido de vida, que es el existencialismo, y esto es derivado de la filosofía. La libertad de la voluntad, que tiene que ver con la antropología, es la capacidad que tiene toda persona de tomar decisiones libremente, ¿verdad? Y la voluntad de sentido, que tiene que ver con la psicología,
que esto es querer buscar el sentido de mi vida, trascender, bueno, todo lo que anteriormente hemos hablado. Entonces tiene tres antecedentes, por así decirlo: filosófico, antropológico y psicológico. Digamos que la logoterapia es una perspectiva teórica que tiene como su origen en la visión humanista existencialista, pero también podemos decir que tiene una aproximación cognitiva y epistemológicamente hablando, se va hacia la fenomenología y el constructivismo, ¿verdad? Entonces, no lo podemos definir como humanista pura, sí podemos decir que tiene unas bases y un arraigo muy fuerte en el existencialismo, pero que desde la perspectiva epistemológica se acerca a la fenomenología y al constructivismo. Esos son como los antecedentes de la logoterapia. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Doña Eugenia, ¿cómo ve la logoterapia al ser humano? Ok, bueno, anteriormente hablamos de que el ser humano es visto en sus tres dimensiones, ¿verdad? Estábamos hablando de la dimensión física, la dimensión corporal, ¿verdad? Que esa es esta primera dimensión. La dimensión mental, que es la dimensión psicológica. Y la tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, ¿verdad? Entonces, el ser humano se ve desde esas tres dimensiones y se toma como referencia para la visión del ser humano al existencialismo y a la psicología humanista. Esto implica que se sitúa a la persona en el centro de su reflexión filosófica. Considera a la persona como alguien digno, valioso, que debe recorrer su propio camino en torno a su existencia. Es decir, la persona tiene la libertad de elegir y es la única responsable de su vida, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene esa libertad y la responsabilidad para trazar su camino. Esa es la visión de ser humano desde la logoterapia. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la concepción de Dios para la logoterapia? Ok. Bueno, la concepción de Dios, para llegar a ella voy a hablar de conceptos que anteceden, ¿verdad? La concepción de Dios. Bueno, Franklin habló de un inconsciente espiritual, ¿verdad? Retomó pues las palabras que hablaba Freud del inconsciente, ¿verdad? Y él lo llevó a un plano espiritual. Entonces introdujo este nuevo concepto de inconsciente espiritual. Frankl, como decíamos anteriormente, habla de que la persona es un ser libre que decide, que es responsable de su propia vida, que es un ser espiritual, existencial, ¿verdad? Entonces, Frankl dice que la toma de conciencia para decidir libremente, ¿verdad? Es la penúltima instancia espiritual del ser humano, ¿verdad? Pero que por encima de eso, con la instancia más elevada o la última instancia espiritual, la más importante, es reconocer que existe un Dios creador, pero un Dios que nos da libertad y nos permite decidir por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es un Dios que nos da esa libertad y esa responsabilidad como seres humanos ante nuestra vida. De hecho, hay varios libros en los que Frankl habla sobre Dios, ¿verdad? Y hay un libro que habla de la presencia ignorada de Dios. Ahí podríamos profundizar sobre este concepto de Dios dentro de la logoterapia. Muchas gracias. La que sigue es, ¿qué es una persona sana para la logoterapia? Ok, bueno, la logoterapia habla de una relación dialógica en la persona, ¿verdad? No la ve como un individuo solitario, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, habla de una persona que vive en comunidad
o sea, es un ser comunitario, dialógico, es decir, dialoga con otras personas, es abierto al mundo, a sí mismo y a los demás, y a la trascendencia, ¿verdad? Esa búsqueda de sentido, porque toma conciencia de sus propias decisiones para forjar su camino. Entonces, en este sentido, el ser humano tiene un fin último que es la autotrascendencia, ¿verdad? La búsqueda que el ser humano está haciendo para llegar a ella, que significa salirse de sí para encontrar el sentido de su vida a través de su relación de diálogo con los demás. Gracias. Bueno, yo quisiera agradecerle también por su apertura a brindarnos toda esta información que es de gran utilidad. Bueno, con todas esas bases teóricas que nos comenta, nos surge la duda de cómo es poner en práctica, cómo es la psicoterapia y la logoterapia. Ok, bueno, en ese sentido, sí tenemos que decir que la logoterapia se plantea una psicoterapia, por supuesto, basada en el sentido, ¿verdad? Y en el fortalecimiento de esa dimensión espiritual de las personas, ¿verdad? E insisto en esto, es una dimensión espiritual no vista desde un plano religioso, ¿verdad? La dimensión espiritual a la que hace alusión Viktor Frankl es la dimensión existencial, ¿verdad? Es preguntarme para qué vine, cuál es mi camino, cuál es mi misión. Esa es la visión que estamos hablando desde la dimensión espiritual, ¿verdad? Entonces, la psicoterapia basada en el sentido va a acompañar a la persona a que descubra esa dimensión espiritual, ¿verdad? Entonces, también Viktor Frankl dice que la forma en que nosotros le demos significado a todo lo que nos trae sufrimiento en la vida es cómo se van a visualizar los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, si digamos yo soy una persona que afronto la vida o las circunstancias adversas y le digo sí a la vida y estoy decidida y abierta, ¿verdad? A trascender a pesar de que esté viviendo situaciones adversas, le estoy dando un nuevo significado al sufrimiento. Pero si soy una persona que una circunstancia adversa, una situación difícil, como puede ser el COVID, la pandemia, ¿verdad? Me desanima y me hunde y me quedo pegada en ese problema, ¿verdad? Ahí entonces ya se pueden empezar a generar los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de que es importante darle una resignificación al sufrimiento, ¿verdad? Porque las personas no podemos obviar el sufrimiento. Cualquier persona en cualquier situación, ¿verdad? Siempre tiene circunstancias que lo llevan a sufrir, ¿verdad? Veamos nuevamente el tema de la pandemia. Bueno, podemos decir que esta pandemia no distingue ni clases sociales, ni raza, ni edad, ni país, nada, ¿verdad? Podemos ver desde monarcas que les dio el coronavirus, personas de la farándula a nivel mundial, hasta personas de nuestro contexto, de nuestro barrio, ¿verdad? Que han tenido esta situación, ¿verdad? Entonces, cualquier ser humano siempre está expuesto a una situación de sufrimiento, pero es el significado que le dé a ese sufrimiento lo que puede generar o desarrollar un trastorno mental, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con esa resignificación del sufrimiento. Hacia eso va dirigida la psicoterapia basada en esta logoterapia, ¿verdad? Entonces, también esta psicoterapia va a darle el acompañamiento a la persona para que tome conciencia de su responsabilidad ante las diferentes circunstancias de la vida. Gracias. Quisiera saber, con toda su experiencia que ha tenido en logoterapia, ¿qué se ha hecho en Costa Rica sobre esto? Ok, bueno, yo les mencioné anteriormente que desde mi experiencia
tuve la oportunidad de fundar en el año 2017 el Instituto de Logoterapia Víctor Frankl en Costa Rica, que es esta organización. En realidad somos una asociación cuyo fin, digamos, es difundir el pensamiento de Víctor Frankl, ¿verdad? Y lo hacemos a través de las redes sociales, a través de talleres presenciales, bueno, ahora por supuesto virtuales, charlas, conferencias, etcétera, ¿verdad? El Instituto Víctor Frankl trabaja con empresas, con organizaciones educativas, con familias, en seguimiento individualizado, dando cursos virtuales, ¿verdad? Entonces esa es la experiencia que yo tengo con la logoterapia en Costa Rica. Sé que hay otros profesionales que la trabajan. Por ejemplo, sé que hay profesionales en el área de la psicología que la trabajan con pacientes que tienen alguna situación de adicción. Bueno, eso es lo que yo conozco a nivel del país, pero por supuesto les estoy hablando desde mi experiencia. Aquí les voy a mostrar algunas actividades que se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en esta foto que ven a la izquierda, fue un simposio internacional que se hizo para la prevención del bullying. En esta foto que ven a la derecha es una serie de charlas con la Cámara de Exportadores de Costa Rica, y estos son pequeños empresarios, emprendedores, digamos, y entonces se les dio una serie de actividades que tienen que ver con su liderazgo, digamos, a nivel de la organización. Por ejemplo, en esta estábamos viendo cómo gestionar el conflicto en las organizaciones con una visión logoterapéutica, ¿verdad? Y pues también en universidades y en otros espacios se han dado charlas relacionadas con esta temática, digamos. Esa es la experiencia que yo he tenido. Pero básicamente nosotros queremos difundir tanto el pensamiento de la logoterapia a nivel nacional que le hemos dado mucho énfasis a las redes sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos las redes sociales que nos pueden encontrar y seguir como @logocostarrica. Y entonces estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en un canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, diariamente en las redes sociales pueden encontrar mensajes relacionados con la logoterapia aplicada a los diferentes contextos, ¿verdad? Y bueno, también damos cursos, charlas, como les mencioné anteriormente. Y finalmente, quisiéramos saber qué hace un psicólogo para especializarse en logoterapia. Bueno, obviamente la logoterapia, digamos, a lo largo de la carrera nos dan una pincelada de lo que es esta visión, ¿verdad? Puede ser que algún plan de estudios de la carrera profundice un poco más en lo que es la logoterapia, pero ya para trabajar como logoterapeuta sí se requiere de una especialización, ¿verdad? Entonces, en el país se da, digamos, a través del instituto se puede tener esta especialización. En otros países también se da, ¿verdad? Hay diferentes cursos relacionados con la logoterapia. Entonces, yo los invito a que si esta es la visión con la que ustedes se identifican, ¿verdad? Pues que se vayan instruyendo poquito a poco, ¿verdad? De lo que es la logoterapia y participen en las diferentes actividades que hay, ya sea como el instituto, como les mencioné anteriormente, o busquen otras alternativas, pero sí que profundicen. Lo primero que les voy a recomendar es leer sobre Víctor Frankl y toda su obra, ¿verdad? Que es riquísima. Y entonces pueden iniciar pues leyendo sobre este gran autor, ¿verdad? Y preparándose en este campo si es de su interés. Yo quería también agradecerle a doña Eugenia por el tiempo que nos ha regalado, ¿verdad? Para instruirnos en este tema tan interesante para nosotras y de gran provecho, por supuesto.
Bueno, yo encantada de verdad de compartir con ustedes. Les voy a poner mis datos personales por si me quieren contactar. Ya se los comparto. Y de verdad que muy, muy contenta de ser parte de estas invitaciones. Ojalá que ustedes se aventuren también a leer sobre esta nueva visión, digamos, de lo que es la psicoterapia, y que también inviten a otras personas a que se unan a este movimiento para promover este tipo de pensamiento de la logoterapia. Entonces, bueno, ahí tienen mis datos, ¿verdad? Me pueden escribir. Ese es el correo de las redes sociales, que es como por donde más nos comunicamos. Entonces pueden escribirnos a través del correo de las redes sociales o me pueden llamar o ponerme un mensaje de texto. Yo con mucho gusto les estaré contactando después para compartir este tipo de pensamiento. Y si me permiten, quiero cerrar con una reflexión, un pensamiento de Viktor Frankl. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Entonces decíamos, hay circunstancias que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? No podemos cambiar la pandemia porque ya está a nivel mundial, pero sí nosotros podemos escoger la actitud con la que la vamos a enfrentar. Empezar diciendo que vamos a ser responsables de nuestra propia salud, ¿verdad? Siguiendo todas las medidas sanitarias recomendadas y por supuesto cuidando a nuestras familias. Pero yendo más allá, no solamente de la parte física, corporal, ¿verdad? Sino también cuidando nuestra salud mental, ¿verdad? Viendo y siendo conscientes de qué consumimos a nivel de información diariamente, cuáles son las noticias que vemos, cuánto tiempo le dedicamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cómo cuidamos nuestra salud mental en medio de esta pandemia. Y por supuesto también cuidando nuestra parte espiritual, ¿verdad? ¿Qué estamos aprendiendo de esta pandemia? ¿Qué ventajas estoy tomando de esta pandemia? He podido autotrascender en medio de esta pandemia. Estoy sirviendo a las otras personas en medio de la pandemia. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Verdad? ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, esta logoactitud, que es de lo que hemos estado hablando, se aplica a cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitar a todas las personas con las que estamos compartiendo este mensaje a que piensen muy bien cuál es la actitud con la que quieren enfrentar cada situación de su vida y hacia dónde quieren ir, y que se pregunten todos los días el para qué estoy en este mundo, cómo voy a trascender y cómo voy a servir a los demás. Esa es mi reflexión final. Muchísimas gracias, doña Eugenia. De verdad es un gusto compartir acá con usted y por este medio. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio y les mando un saludo. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.